Buenos días para todos, un feliz sábado. Es una alegría para nosotros poder compartir con la Iglesia Vista Alegre, el Distrito Vista Alegre. Realmente tenemos muchos lindos recuerdos de esta gente linda y nos gustaría mucho poder estar con ustedes ahí y compartir estos momentos, pero hoy estamos lejos, pero gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de estar con ustedes también esta mañana. Hola hermanos, espero que vayan bien. Les mandamos muchos saludos de Marruecos. Hola a todos, nos vamos a cantar una canción. Entonces vamos a compartir con ustedes una canción que habla de fe, de fidelidad, de que a veces no vemos las cosas que va a pasar, pero Dios ya sabe, lo que nos pide es tener fe. Y a veces creemos también en cosas de la Biblia que no vimos, solo escuchamos, pero sabemos qué pasó y queremos creer en eso. Así que no importa lo que pase, algo seguro que mañana nosotros nos vamos a despertar, nosotros vamos a tener los ojos abiertos para ver a Jesús. Le paralytique remarcher, je n'ai pas vu de géant tomber, mais j'ai choisi d'y croire. Je n'ai pas vu Jésus ressusciter, je n'ai pas vu le pain multiplié, mais c'est par la foi que le juste vivra. Car la foi ne consiste pas en ce que l'on peut voir, mais croire que l'impossible arrivera. Aide-moi, je veux voir. Si la mer ne s'ouvre pas, que Pharaon me rattrape, je n'abandonnerai pas. Je ne douterai pas.
Bueno, oremos, hermanos. Padre Celestial, que vives en los cielos, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. En tu presencia, Señor, pedimos tu gracia, tu bendición y la presencia del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor. En este momento ponemos delante de ti nuestros pedidos, agradecimientos, preocupaciones. Oramos especialmente por aquellas personas que están atravesando un momento de salud delicado, por aquellas personas que están sin trabajo. Recibe estos pedidos, Señor. También, Señor, te damos gracias por poder reunirnos aquí en tu casa de adoración con mucha gratitud. Te pedimos, Señor, que tus palabras podamos atesorarlas en el corazón y que sean una luz en nuestras vidas y un conforto en esos momentos o en esas horas de dificultad. Señor, te pedimos que en cada palabra, en cada texto, en cada lectura, pedimos tu presencia a través del pastor Lidio que va a impartir nuestro culto y derrama tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buen día, hermanos. De nuevo, yo. Queremos agradecerle en forma especial al pastor Lidio por haber aceptado la invitación, el desafío de compartir con nosotros esta semana especial. Ayer le dije al pastor, este es mérito mío, elegí bien el predicador, pero por supuesto que era una broma, la gloria es para Dios, Dios dirigió todas las cosas y se dio todo en la forma y en el orden que Dios estableció. Agradecemos al pastor porque él aceptó el desafío y les agradecemos también a ustedes por haber participado. Tenemos un regalito para el pastor, les voy a mostrar para que vean que es cierto. Es este, se ve bien en la pantalla. Y esta tarde se lo vamos a acercar a su casa, pastor, lo va a disfrutar, después nos va a contar si le gustó o no le gustó. Y queremos decirles a los hermanos que yo no creo que hayan quedado muchas dudas, porque el pastor es muy claro para presentar los temas, pero si alguien tuviera alguna inquietud o algo que quisiera conversar en forma privada con el pastor, por el mismo medio que hemos enviado los links para los cultos, vamos a enviar el contacto del pastor, ya tengo su autorización de paso, para que ustedes puedan comunicarse con el pastor y sacar cualquier duda que les haya quedado. También les recordamos que probablemente en su iglesia tenemos algún director de mayordomía, ancianos que están también dispuestos a poder por ahí aclarar alguna duda que ustedes tengan. Así que bueno, vamos a dejar entonces el espacio ahora para el pastor y nuevamente le agradecemos a Dios y al pastor también por su disposición. Muy bien, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la iglesia de Vista Alegre, al distrito, por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes estos mensajes. Esta semana me tuve que replantear algunas cosas. Creo que soy un buen mayordomo. Sin embargo, esta semana descubrí algunas cosas en donde debería corregir. Estuve investigando para compartir con ustedes estos temas. Y como decíamos, siempre hay algo para mejorar. Siempre hay un margen en donde podemos crecer porque la iglesia nos necesita. Ayer estuvimos en los Estados Unidos con el cuarteto del hermano Ferretti, estuvimos en Ciudad del Este, estuvimos con Dani, hoy estuvimos en Marruecos, en la ventana 1040. Seguramente Dani no sabía que ayer iba a hablar de la ventana 1040, yo tampoco sabía que el pastor Dani iba a cantar con su familia. Ellos están haciendo un ministerio precioso en aquel lugar, difícil por cierto, tienen muchas restricciones y muchas limitaciones, pero lo están haciendo. Debemos orar sin postar en nuestras redes sociales lo que
el hermano está haciendo en aquel lugar. Y recordar también que parte de nuestras ofrendas que depositamos en la iglesia va a esos lugares donde tenemos más de 4.000 millones de personas que no conocen a Jesús. Escuchaste bien, asusta la cifra. Pero Dios puede abreviar su obra cuando Él lo vea conveniente. Así que con mayor razón, el tema de ayer y el tema de hoy tenemos que atesorarlo en el corazón y tenemos que tomar una decisión con la cabeza, con el corazón, porque Dios te necesita, el Señor te necesita y su iglesia también te necesita. Estoy en mi casa. ¿Por qué los otros están en la iglesia y yo estoy en mi casa? Por dos razones. Porque la administración de la iglesia prefiere que los que ya estamos centrados en edad quedemos en nuestra casa para evitar enfermarnos. Y está bien, está bien. Creo que es muy bueno. Mi mamá vivió hasta los 92 años y yo creo que no voy a entregar mi antorcha por lo menos hasta cerca de los 90 años, a menos que Dios diga otra cosa. Estoy feliz de estar con ustedes y además, la segunda razón por la que estoy feliz es porque desde mi casa puedo llegar hasta tu casa. Y quiero más que eso. Desde mi corazón quiero llegar a tu corazón. Quiero que el Señor, estas cosas que con mucho cariño, incluso muchas veces me emocioné al encontrar preciosas cosas en la palabra de Dios, que de mi corazón llegue a tu corazón en esta mañana. Quiero orar como siempre lo estamos haciendo. Y esta mañana vamos a agregar un motivo especial de oración. Acabamos de recibir, no personalmente, vía la iglesia de Vista Alegre, acabamos de recibir un mensaje en donde nos dice que mañana, el hermano Juan Cristaldo y su esposa Miguela Villasloa están cumpliendo 50 años de casados en plena pandemia. Vamos a orar. Habíamos hablado con el hermano Juan Cristaldo que íbamos a farrear, que íbamos a hacer grandes cosas el día de los 50 años que se cumplen una sola vez. Hermano Juan, cuando cumplas los próximos 50 años de casados, seguramente, hermana Miguela, seguramente estará mejor. Y lo más probable es que lo festejemos en el reino de los cielos, esos segundos 50 años de casado. Vamos a orar por la presentación de la palabra de hoy y vamos a orar también por el hermano Juan y la hermana Miguela. En reverencia oramos a Dios. Padre, otra vez nos acercamos a ti con gratitud, nos acercamos a ti, Señor, con reverencia, con respeto, porque tú eres grande y nosotros somos insignificantes. Pero gracias, Señor, porque en medio de toda tu plena grandeza, tú te fijas en este punto insignificante en el universo que es la tierra. Y más aún, Señor, has llamado, has tocado a nuestros corazones y los has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Pedimos hoy, Señor, que una vez más hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, que tu Santo Espíritu hable con cada versículo de la palabra de Dios que hablamos, que leamos, que compartamos con los hermanos. Y querido Señor, queremos agradecerte por 50 años de convivencia, de amor, de afecto que le has dado al hermano Juan, a la hermana Miguela. Gracias también por la linda familia que le has permitido formar y queremos pedirte, Señor, que los bendigas. En estos momentos, Padre, ambos están un poco dodoi. Queremos pedirte, Señor, que pongas tus manos sanadoras sobre Juan, tus manos sanadoras sobre Miguela, y que les dé, Señor, muchos años de vida más juntos para que sigan ofreciendo su vida en servicio al Señor. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es decide por la vida. Decide por la vida. Y la vida está en mayúscula.
La vida en mayúscula no es simplemente sobrevivir, no es solamente estar sobre la tierra. En mayúscula, la vida plena, la vida abundante que Jesús quiere ofrecernos. Y para eso debemos aprender las cosas. Ya sabemos todo lo que Jesús hizo por nosotros y debemos aprender lo que Jesús espera de nosotros. Muchos de mis sermones tienen su historia y este tiene su historia. ¿Cómo surgió este sermón? Les cuento rapidito. Me pusieron como director de mayordomía de la Asociación Central Amazonas y teníamos más de 400 púlpitos y eran creo que 40 pastores. O sea, cada sábado 40 pastores predicaban en los púlpitos y habían 360 miembros de iglesia que tenían que hacer lo suyo para que la iglesia tuviera alimento fresco en ese día. Entonces se me ocurrió preparar un librito con los mejores sermones de los pastores y llamé a mis colegas: dame 2 sermones, pastor. Si tenés 3, regalame 3 sermones, vamos a preparar un material y vamos a mandar a los predicadores de la iglesia para que tengan alimento sólido para compartir con los hermanos. Tenía un pastor cerca de mi casa, a unas 3 cuadras más o menos. A él no lo llamé por teléfono. Fui a la casa y hablé con él. Era un hombre ya de 63 años. Estaba a 2 años de jubilarse. Así que le digo: amigo, te quiero pedir un favor. Fala, pastor, me dice. Fala, decime cuál es tu pedido, que te lo voy a cumplir. Quiero que me regales 2 sermones. Incluso específicamente quiero que me des 2 sermones sobre mayordomía cristiana. Y el pastor me dice: pastor, te quiero mucho. Eu gosto muito de você, me dice el pastor. Te quiero mucho, pastor, sos mi amigo. Nunca le conté a nadie esto. Por primera vez en mi vida voy a contar a alguien porque te quiero, pastor. Sí, contame, ¿qué te pasó? Me estoy por jubilar, pastor. Nunca prediqué en mi vida sobre mayordomía. No tengo un solo sermón de mayordomía. ¿Por qué? Me da vergüenza, pastor. Me da vergüenza pedir mi salario, mi sueldo para los hermanos. Lo escuché, me contó varias cosas y después le dije: amigo, yo también soy tu amigo, yo también te quiero mucho. Jugábamos juntos a la pelota, teníamos una amistad, nos veíamos de vez en cuando. Entonces le digo: pastor, quiero decirte algo. Yo predico diferente, pienso diferente a vos, pastor. No le estoy pidiendo mi salario al hermano cuando le predico de estos temas. Al contrario, le estoy ofreciendo las bendiciones que Dios tiene para él. ¿Te acordás que leímos estos días la Biblia Viva en portugués? Donde dice que, acá tengo, dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán lugar para guardarla. Si yo no te predico de esto, te estoy privando de que te falte espacio en tu casa para guardar las bendiciones que Dios quiere darte. Y la parte final de ese versículo, es Malaquías 3:10, que leemos siempre en la versión acostumbrada, dice Dios: denme una oportunidad de probarle que eso es verdad. Dios quiere una oportunidad. Y finalmente le dije al pastor: tenés 2 años, pastor, mi querido amigo, tenés 2 años para resarcir el daño que le causaste a los hermanos. Por favor, pastor, de ahora en más, y si no tenés ninguno, pedime que yo te doy. Tengo como 15 sermones de mayordomía, te doy algunos para que le transmitas la bendición que Dios quiere dar a los hermanos. Y la segunda historia, el presidente de la asociación me dice: pastor Lidio, quiero que te vayas, organizar las campañas de mayordomía, pero la iglesia de Cachoeiriña es tuya. Quiero que vayas a esa iglesia. La iglesia de Cachoeiriña era la iglesia más grande de Manaus y incluso allí teníamos más de 25 profesionales con posgraduación
teníamos una jueza, teníamos al secretario de un juez, personas distinguidas, y ese distrito estaba aportando a la iglesia 60% del presupuesto de la iglesia. Un distrito con poquitas iglesias, 60%. Pastor, tenés que ir allá. Bueno, y organizamos la actividad, fuimos a la iglesia y cuando estaba predicando, en medio de la predicación, un hermano se levanta en el tercer asiento, se pone de pie, ni siquiera pidió la palabra, se puso de pie, después que estaba de pie levantó la mano para que lo escuchara. Por supuesto, si ya estaba de pie, con las manos levantadas, ¿cómo podía seguir hablando? Así que le dije, fale, hermano. Y el hermano me dice, pastor, quiero que me dé un versículo de la Biblia. ¿Por qué, pastor? Aquí en esta iglesia somos varios hermanos que estamos enviando nuestros diezmos a otro lugar. No confiamos en la administración de la iglesia. Denos un versículo de la Biblia y vamos a mandar nuestros diezmos a la asociación. Y le dije, hermano, la hermana, no, señor, no quiero hermana White. Quiero Biblia. ¿Y qué hice? Lo que tenés que hacer cuando no sabes algo, admitirlo. Le dije, hermano, discúlpeme, no tengo ningún versículo en este momento en la cabeza. Usted me tomó de sorpresa. Deme un tiempo y vuelvo a esta iglesia y voy a predicar ese sermón. Y me fui a casa, comencé a buscar, y como resultado de esos dos incidentes surgió este sermón. Y ya vamos sin preámbulos, lo quiero compartir contigo. Decíamos, el tema de hoy es decide por la vida. Entonces, vamos a entrar a los detalles rapidito. Este es el versículo que más se lee al respecto. Incluso la versión Reina Valera 60. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Viste que la mayoría de los sermones te leen al final este versículo. Yo ya te lo leo de entrada ya. ¿Por qué? Porque vamos a explicar algunas cosas. Alfolí. En ese incidente aprendí qué es alfolí. Siempre una palabra rara, nunca la escuchamos en ninguna otra parte en castellano. Donde vayamos no escuchamos esa palabra. Así que todos decimos el alfolí es la bolsita para recoger las ofrendas, el canastito. No, el alfolí no es la bolsita, no es el canastito. Así que de hoy en más tenés prohibido decirle alfolí a esa bolsita en la que se recogen ofrendas. Es la bolsa de las ofrendas. En el Antiguo Testamento llamaban el cofre, era una caja que ponían dentro de la iglesia para recaudar las ofrendas. Yo te puedo decir, la palabra alfolí viene del hebreo tal, que es una palabra castiza de origen egipcio, y no te va a ayudar mucho. Quiero decirte una cosa, cuando no entendés una palabra, querés seguir mi consejo, yo hago eso, y me resultó y me resulta. Todas estas Biblias que tengo aquí, ¿las ves? Todas son Reina Valera, todas son Reina Valera. Esta es Reina Valera 60. Esta, la Biblia Andrews, es Reina Valera 95. O sea, es una traducción más nueva, 95. Esta, la que se usa para estudios bíblicos, es Reina Valera 2000. O sea, es una traducción más nueva aún. Y esta es una Reina Valera contemporánea, una traducción hecha en el 2011. Tengo más todavía. Esta es la Biblia hoy, buena. Todas las Biblias son buenas. Me decís que la Reina Valera es mejor, te doy la razón, pero las otras no son malas, son buenas. Aquí tengo la Biblia en guaraní, con gloria. Hoy leímos Proverbios 30. Mañana terminamos el libro de Proverbios.
maravilloso y sabe que estamos entendiendo la Biblia de otra manera. Por ejemplo, lo que más me impresionó en el libro de Salmos, cuando lo leímos, que cada vez que Dios dice, que David dice, porque tú lo has prometido, Señor, cumple tu promesa porque tú lo has prometido. En guaraní dice, de ere curire yapotaja. Los que entendemos el guaraní, llega a lo profundo. Tú dijiste que lo ibas a hacer, dice en castellano, así lo tradujeron el guaraní. Y saben, se nos abre el panorama cuando entendemos otras versiones. Esta es una Biblia paráfrasis en portugués, le llaman a mensaje, el mensaje, Biblia del lenguaje contemporáneo. Para leer historias, por supuesto para leer Apocalipsis, no sirven estas Biblias, pero sí para leer historias, para que nos aclaren algunos versículos, es buenísimo. Fíjate nomás, la Biblia de Jerusalén, la tengo también, no la traje. La Biblia de Jerusalén es la Biblia católica, una de las mejores traducidas. Le sacas los libros apócrifos y te queda una maravillosa Biblia. La Biblia de Jerusalén, cuando aparece la palabra alfolí, traduce como casa del tesoro. Hay otra versión, dice tesoro del templo. En inglés dice storehouse. El que sabe algo de inglés, muy fácil. Store es una tienda, storehouse. En portugués, la Biblia más utilizada en Brasil, João Ferreira de Almeida, dice casa do tesouro. Es la casa donde se guardan los tesoros. Y en la Biblia 2000, en esta Biblia, ya aparece la palabra tesorería. Traed todos los diezmos a la tesorería. Y en la Biblia, Reina Valera contemporánea, que es mi Biblia preferida, ya está toda ajada, también dice la tesorería. O sea, ¿qué es el alfolí? La alfolí es la tesorería. Me olvidé, Dolores, de preguntarte si ustedes tienen un tesorero o una tesorera. No importa. Pero el alfolí es la casa de ese tesorero o esa tesorera. Ese es el alfolí. Tu diezmo y tus ofrendas tienen que llegar hasta la casa del tesoro. Allí es donde se guardan los tesoros de Dios. Y como te decíamos anoche, parte tiene que ir a la unión. Ya recordás aquellas cosas que dijimos. Fíjate en la Reina Valera contemporánea. El mismo versículo lo dice así, entreguen completo, no es una parte. No podés decir mi diezmo es grande, voy a mandar a la unión una parte, yo administro la otra parte. No, la Biblia dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería. Y estoy leyendo Reina Valera, en mi tesorería, y habrá alimentos en mi templo. En otras palabras, los que trabajan para mí van a poder comer. ¿Me estás escuchando, no? Entonces, qué buenazo el pastor Lidio. Sí, si lo querés al pastor Lidio, tenés que poner tus diezmos, porque el pastor Lidio necesita comer a fin de mes. Si lo querés al pastor Jorge, no lo invites a tomar helado. Sé fiel a Dios, porque el pastor Jorge entrega su vida entera, toda la semana, es de la iglesia, y dice, habrá alimentos en mi templo para los que trabajan en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Y así dice en portugués en la Nova Biblia Viva. Lo traduje para que lo entendamos mejor. Traigan todos los diezmos. Otra vez insiste, ¿no? Todos los diezmos a los depósitos del templo. Y habrá alimento suficiente en mi casa. Si ustedes hacen esto, abriré las ventanas del cielo y derramaré una bendición tan grande que no tendrán lugar donde guardarla. Y termina así, experiméntenlo. Denme una oportunidad de probarles que eso es verdad. Esta mañana, Dios te está pidiendo una oportunidad. Imagínate qué puede pasar en tu vida si le das una oportunidad a Dios.
Yo tengo muchísimas experiencias, maravillosas experiencias. Vos decís, los pastores viven bien, porque algunos se endeudan para comprar un buen auto. Nunca fue mi caso eso, siempre compré el que me daba el cuero, porque con Gloria nunca dimos pasos más de lo que nuestra pierna podía. Entonces algunos dicen, ¿viven bien? No, los pastores también tenemos problemas. Experimentenme y me van a dar la oportunidad de probarles que eso es verdad. Vamos a hablar rapidito aquí sobre el uso de los diezmos. Anoche hablamos, el primer diezmo, segundo diezmo. El primer diezmo era para el sustento de los levitas y sacerdotes. Y fíjate lo que dice el versículo, Reina Valera contemporánea. A los hijos de Leví les he dado como herencia, y ahí menciona por qué, por su ministerio. ¿Por qué recibían los levitas los diezmos? Porque trabajaban para Dios, trabajaban para el pueblo, para que el pueblo pudiera adorar a Dios, servir al Señor de manera más efectiva. Les dejé los diezmos a los hijos de Leví por su ministerio. Y todavía dice, todos los diezmos, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Anoche me reenviaron un mensaje de una mujer aquí del interior del Paraguay. Un hermano dice que entró al Facebook de la iglesia de Vista Alegre, bajó el tema, se lo mandó a una amiga evangélica aquí del interior del país. La mujer lo vio y dice, qué maravillosa es la iglesia adventista. Qué bárbaro cómo administra el dinero la iglesia adventista. Y sabes una cosa, muchas veces me dijeron, pastor, la única diferencia que hay entre la iglesia adventista y las otras es el sábado. No, le digo, hermana, no. Hay muchísimas diferencias. Y una de ellas es la administración del dinero. Y hoy te vas a llevar una grata sorpresa. Cuando busqué para responder a estos hermanos, encontré sorpresas maravillosas en la Biblia que hoy quiero compartir contigo. Bueno, sustento de los levitas. Anoche ya explicamos, rapidito. Yo gano 1 millón, el 10% es 100.000, entonces me queda, lo mío es 900.000. Si voy a dar el segundo diezmo le podéis llamar también ofrenda. Si voy a dar el 10%, entonces doy 90. Anoche te explicamos. Si voy a dar 5%, son 45.000. Vos haces el presupuesto. Y te explico aquí. Cuando se trata del diezmo, no hay negocio con Dios. Dice 10%. No quiero 9. No quiero 11. Quiero 10. Lo otro es tuyo. Administrarlo, pero acordate que lo que resta también tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Y en el segundo pacto, en mis ofrendas, yo determino qué porcentaje le voy a dar a Dios. Dios dice, dame el 10% y lo otro, encárgate vos de determinar. Voy a volver aquí un ratito por lo siguiente. Esto aquí, el dinero es para los levitas porque ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento del apóstol San Pablo, lo conoces al versículo, dice, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. En la iglesia adventista, cada año, todo pastor adventista tiene que firmar un documento llamado conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque el pastor adventista tiene que aprender a vivir con su salario. Ayer te decíamos, lo que gana un chipero en un día, lo que gana un oficial albañil en un día, eso es lo que gana un pastor y debe aprender a ser buen administrador de lo que gana. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque conoces, prendés la televisión y vas a ver a muchísimos pastores acaudalados, aquí en Paraguay nomás. Y en el Brasil, el que tiene la 9ª mayor empresa del Brasil, 9ª mayor empresa del Brasil, es un pastor. Es un pastor.
de la teología de la liberalidad, de la prosperidad. Que tenés 2 autos, dale a Dios, y le estás dando al pastor en realidad, no a Dios. La iglesia adventista no trabaja de esa Mamá manera. le dijo, no vaya a tocar porque tía Lili. No trabaja de esa manera la iglesia adventista. Ahora sí, avanzamos otra vez. ¿Qué debo diezmar? Empecé a apretar ahí las Y cierro el pensamiento. También tenemos que cerrar un micrófono ahí que nos está interfiriendo un poquito. Termino el pensamiento. Hay pastores incluso aquí en nuestro país y en otros países que están metidos en la política. Y la palabra de Dios, 1 Corintios 9:4, dice, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. El pastor adventista no puede tener ninguna otra entrada que no sea su salario. La iglesia estudia concienzudamente cuánto necesita el pastor para vivir decentemente. ¿Será mucho? ¿Será poco? No sé. A mí siempre me alcanzó. Siempre me alcanzó. Y jamás en 38 años de pastor, jamás pedí aumento de sueldo. Porque yo debía, la iglesia estudiaba, la iglesia sabía qué era con cuánto podía vivir. Y entonces, estos hombres que se están enriqueciendo, y hay un cantante famoso que dice, a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. No sé si le dará asco, pero no creo que le guste mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no dice los que predican el evangelio que vivan de la política. Jesús no dice los que predican del evangelio, que vivan de sus empresas. La empresa del pastor son sus ovejas, es su iglesia. Y de sábado a sábado, la iglesia le da lunes al pastor para que descanse. De sábado a sábado, el pastor está a disposición de la iglesia. Y la iglesia, con tu fidelidad, la iglesia mantiene a esos pastores que con cariño están trabajando para cuidar de las ovejitas de Dios. ¿Qué debo diezmar? Rapidito aquí, si soy empleado, diezmo de mi salario. Si gano el sueldo mínimo, 2 millones y poquito, mi diezmo son 200 y poquitos mil guaraníes. Ya no hablamos de la ofrenda porque ayer hablamos de eso. Si soy comerciante, de las ganancias tengo que diezmar. ¿Qué significa? Ejemplo rápido. Vendo empanadas a 3.000 guaraníes. Vendí 100 empanadas. Recaudé 300.000 guaraníes. ¿Cuánto gasté para hacer esas empanadas? 100.000 guaraníes. ¿Te acordás que decíamos el jueves? El Bill Gates del Antiguo Testamento dice, registra, anota. Tenés que anotar todo y vas a saber, gastaste 100.000 para hacer las empanadas, entonces tenés 200.000 de ganancia. Tu diezmo se hace en base a esos 200.000. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenés que también aprender a diezmar de lo que te regalan. Te regalan una bicicleta y vas a tener que ver, no estamos hablando de criaturas que no ganan, estamos hablando de personas adultas. Te regalan una bicicleta, vas a tener que ver cuánto cuesta esa bicicleta y de alguna forma vas a tener que, en gratitud a Dios, ¿te acordás? Gratitud, priorizar, es la fidelidad a Dios, es fe. En gratitud a Dios vas a devolver tu diezmo por sea cual fuere el objeto que te regalaron. Y además de las herencias que recibo. Tenés papá riquísimo, una mamá riquísima, y te va a dejar la herencia. Y ahí viene el problema. ¿Por qué viene el problema? Porque mi casa cuesta 500.000 guaraníes. Te decíamos antes de ayer te decíamos, que cuando el diezmo es chiquito, parece que no nos preocupa tanto cuando el diezmo es grande. Pero no pienses en lo que estás dando. Piensa en lo que estás recibiendo. Si recibiste 600, 500 millones, Dios dice, te recibiste gratis. Hay padres que dejan la herencia hasta a los gatos. Si tus padres se acordaron de vos,
tenés que agradecer a Dios, y además también es bueno que hagas tu segundo diezmo, tus ofrendas en porcentaje, de acuerdo a lo que anoche planificaste con el corazón, también tiene que ser incluido. Bien, avanzamos. Ahora vamos a ver dos historias, la historia de Joás y la historia de Ezequías. ¿Saben que encontré en estos lugares, en estas dos historias, cosas maravillosas? No vamos a leer la historia, ¿sí? No la vamos a leer. Ahí tenemos la referencia, segundo Crónicas 24, 1 al 14. Ahí está todo lo que te voy a decir. Yo solamente hice resumen, un resumen en poquitas palabras, para que vea lo que dice allí, está la referencia, vas a buscar después, imagínate si leemos 14 versículos, porque después vamos a leer también la historia de Ezequías y lo vamos a hacer bien comprimido, bien comprimido. Segundo Crónicas, por favor, no digas segunda Crónica, ¿sí? Es el libro de Crónicas, entonces masculino. Segundo Crónicas 24, 1, 14. Joás tenía un sumo sacerdote llamado Joiada y juntos hicieron una parcería buenísima. Se llevaban tan bien el rey con el sacerdote que hicieron muchas cosas. Primera cosa, reforma del templo y de los servicios que el templo ofrecía a la gente. Fíjate algunos detalles. Los sacerdotes salían por las ciudades a juntar fondos. Lo que está en azul es textual de la Biblia, ¿sí? Para reparar la casa de Dios cada año. Versículo 5. Y también recogían el impuesto de Moisés, versículo 6. El impuesto de Moisés era un impuesto anual que ya fue establecido en el desierto para mantener y reformar el santuario, en este caso el templo. Ese impuesto tenían que darlo solamente los varones, las mujeres no daban impuestos. Los varones de 20 años o más. Y Joás establece nuevamente el impuesto de Moisés para reparar, hermosear el templo. Puso, dice Joás, un cofre de entrada, un cofre a la entrada del templo. Y dice que Joiada, con sus otros sacerdotes, venían todos los días y tenían que cargar entre varias personas ese cofre porque estaba lleno, lleno. Todos los días, lunes, martes, miércoles. O sea, el pueblo respondía. Eran buenos creyentes. Usó además el dinero del rescate de las personas. Eso está en Levíticos 27. Usó las ofrendas voluntarias, segundo de Reyes. Y usó la recaudación de los sacerdotes, también en segundo de Reyes. Todo esto para el templo y los servicios del templo. Y ahora viene lo novedoso. Los diezmos eran de uso exclusivo de los levitas. Y enseguida te vamos a mostrar, te vamos a dar la referencia. Solamente recibían el pago por su trabajo los levitas registrados, consagrados o no. O sea, los pastores, sería nuestra época, los pastores y los empleados que trabajan para la iglesia recibían sus salarios de ese dinero. Avanzamos. Ezequías. Ezequías fue hijo de Ahaz. Ahaz fue el peor rey de Israel. Y Ezequías no siguió a su padre. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Israel. Ahaz, papá de Ezequías, estuvo 16 años en el trono. Y en esos 16 años hizo desastre. Podés juntar al primer ministro, creo que se llama, de Corea del Norte, con unos cuantos aprendices de dictadores que tenemos incluso por acá cerca. Podés juntar a todas esas personas y no alcanzaban a ser tan malos. Juntos, todos juntos, no alcanzaban la maldad de Ahaz. Me puse a pensar, no lo vamos a hablar en esta mañana, ¿no es cierto? Ezequías era uno de los hijos vivos de Ahaz. Porque dice la Biblia que Ahaz había ofrecido a alguno de sus hijos al dios Moloch. Los había quemado.
Ezequías quedó. Y ahora con ese mal ejemplo, Ezequías vio derrota solamente mientras vivió, asume a los 25 años el trono y lo primero que hace, reavivamiento y reforma. Cuando Ahaz asumió, 16 años atrás, licenció a todos los sacerdotes y a los levitas, cerró las puertas del templo, se van, terminó culto, no vamos a hacer más eso. Incluso Ahaz cometió el atrevimiento de fungir él de sacerdote y realizar algunos sacrificios, él sin ser sacerdote. Asume Ezequías, templo cerrado, templo sucio. Llevaron 7 días. Ezequías llamó, vengan sacerdotes, vengan levitas, no tengo para pagarles, no hay diezmo, vengan, vamos a limpiar el templo, vamos a restablecer el servicio del templo. Y trabajaron 7 días para limpiar el templo. ¿Qué más hizo Ezequías? Tomó medidas financieras para restituir la actividad en el santuario. Una iglesia no funciona de por sí, se necesita dinero. Entonces Ezequías tomó medidas financieras. Algunas de esas medidas financieras, no te voy a contar todas, vos buscás en la referencia que te dimos hace un poquito nomás, 2 Crónicas 31. Podés leer también el capítulo 32, está todo muy interesante. Avanzamos. El rey, como no había plata, le dice al pueblo, yo voy a pagar las ceremonias diarias y las fiestas fijas. Como no hay fondo, no se preocupen, yo me banco todas las ceremonias diarias. Vamos a conseguir los animales para los sacrificios, yo pago todo eso. Pero tiene que volver el servicio del templo. Y comenzaron. Y Ezequías dice, yo pongo esto, pero ustedes, versículos 4 al 6, ustedes tienen que traer sus diezmos y sus ofrendas. Hoy no hay nada, pero dentro de poco tenemos que tener nuestras reservas. ¿Te acordás de esa palabra? Tenemos que tener nuestras reservas. No podemos estar vendiendo pollos cada vez que necesitamos dinero. De paso, hermano, la iglesia de Dios no vende pollos. La iglesia de Dios no vende medialunas para juntar dinero. ¿Por qué? Porque dice la tía Elena que se contribuye al egoísmo. Cuando un grupo de hermanos, que no son más que 2 o 3, prepararon pizzas para conseguir fondos para la iglesia, yo voy y compro la pizza como compraría en cualquier lugar. ¿Y estoy colaborando con la iglesia? No. Estoy comprando pizza. Y la próxima vez que haga falta dinero, yo voy a decir, hagan pizza. Y yo compro. ¿Diste ofrenda a Dios? No, no. Compraste un producto que lo comprarías en cualquier lugar. No se aconseja que la iglesia haga ventas para conseguir donaciones. Sí se aconseja que la iglesia haga ventas de comidas saludables, pero a los no adventistas, para que vean cómo vivimos, cómo comemos los adventistas. Dice Ezequías, yo pongo esto, ustedes tienen que poner su plata. Así que cuando la iglesia necesita dinero, no levantes la mano y diga, hagamos pizza, hagamos pollo en tal lugar. No, baja la mano, ponela en tu bolsillo y vas a decir, sin que recibas nada a cambio, ¿entendiste? Sin que recibas nada a cambio, vas a sacar 10.000 guaraníes, vas a sacar 20.000 guaraníes, vas a sacar 50, 100, lo que puedas, y vas a donar para ese proyecto sin que recibas nada a cambio. Claro, avanzamos. Eligió Ezequías al levita Conanías, era el tesorero, o sea, había una tesorería. Y a su hermano Simei era el protesorero, versículos 12 y 13. Así que había un tesorero y un protesorero, ayudante, dice la Biblia, yo le estoy poniendo términos más nuestros, que administraba el dinero de Dios. Y fíjate más todavía, 10 personas, en esos versículos dice, y aparece el nombre incluso, 10 personas más trabajaban en la administración de los diezmos. O sea, yo le puse así, tenían contadores y auxiliares que trabajaban
en la administración del diezmo. 12 personas formaban parte de la comisión que administraba los diezmos en la época de Ezequías. Y fíjate aquí, versículo 17 al 19. Aquí hay una cuestión muy interesante. Recibían pago solo los que tenían credenciales. Esa palabra es mía. La Biblia dice los que estaban inscriptos. ¿Qué significa eso? Había una organización. Hay personas que quieren destruir la organización. Había una organización. Y tenían que registrar las personas que trabajaban. Y debían sudar, debían transpirar para merecerse el diezmo. Entonces, solamente los que estaban inscritos en los registros de la Asociación Adventista del Tiempo de Ezequías, no sé cómo se llamaba, pero así dice la Biblia, estaban inscritos y esos inscritos recibían el sustento que la iglesia les daba. Fíjate esto aquí, versículo 18. Cada sacerdote recibía su sueldo. Y su entrada era de acuerdo, dice la Biblia, de acuerdo al número de hijos. No sé cómo se dice en Paraguay, me olvidé de actualizarlo. En Argentina se llama salario universal por hijo. Tiene incluso otra palabrita por allí. O sea, hermanos, fíjense, hasta todos esos detalles se tenían en cuenta en el Antiguo Testamento. Cada sacerdote recibía, el que no tenía hijos, no recibía por sus hijos. El que tenía dos, porque tenía que dar de comer a sus dos hijos, tenía que mandarlo a la escuela de los profetas y tenía sus gastos. Y una cosita, el sacerdote no tenía tierra. ¿Te acordás? Los pastores no pueden dedicarse a empresas porque van a descuidar la iglesia. Los pastores no se pueden meter a la política. Deben dedicarse exclusivamente al trabajo de la iglesia. Los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, no de la chacra, no de sus empresas, no de la política. Cada uno recibía el salario y Dios era tan generoso que decía, le van a dar a cada uno de acuerdo a los hijos que tenga. Versículo 28. Y acá otro detalle interesante. No se entregaba directamente al levita. El dinero no se le entregaba al levita, sino a la tesorería. No es el asunto que vos juntes tu plata y le digas, pastor, acá está el diezmo. No. En el Antiguo Testamento no funcionaba así. Había un grupo de tesoreros y el dinero tenía que llegar a la tesorería. Nadie puede administrar los diezmos por su propia cuenta. A vos se te pide, a mí también se me pide, aún siendo pastor, se me pide que yo entregue los diezmos a la tesorería de la iglesia. Y esas personas que fueron elegidas, esas personas van a administrar el diezmo de Dios. Te guste o no, Dios no te pidió que vos administres, ni tampoco que te pongas a criticar a los que administran los diezmos. Ellos serán los encargados de rendir cuentas ante Dios si hubiere alguna dificultad, a pesar de todos los controles que hay dentro de la iglesia adventista. Acá hay otro detalle. En tiempos de Ezequías se eligió a Coré más 6 ayudantes para que administren y distribuyan las ofrendas voluntarias. ¿Qué significa eso? No se mezclaba el diezmo con las ofrendas. Había conanías, más todas esas personas que fueron elegidas, ellos administraban los diezmos para que haya alimento en la casa de Dios, para que los que trabajaban en la casa de Dios lo hicieran con alegría y no tuvieran que estar preocupándose qué voy a comer la semana que viene. Pero las ofrendas tenían una administración separada. Coré y 6 ayudantes administraban y distribuían las ofrendas. ¿Qué encuentro yo aquí? Aquí encuentro que la Biblia está hablando que allí en Kubitschek, en la esquina esa tan linda, está la administración de los diezmos. Y en la casa del tesorero o de la tesorera, el alfolí, la tesorería de Dios, allí se administran las ofrendas locales
para el beneficio de la iglesia. En la Biblia encontramos estas dos tesorerías. O sea que hasta en eso la iglesia adventista es una iglesia maravillosa, es una iglesia especial. Y esas ofrendas eran para las otras necesidades de la iglesia o del pueblo de Dios. Bien, la reforma de Ezequías termina diciendo, versículos 20 y 21, fueron aprobadas por Dios y fueron declaradas por Dios buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué estaba diciendo Dios? Así como hizo Ezequías, tiene que hacerse. Y sabes, tu iglesia, mi iglesia, hace exactamente así como Dios le dijo a Ezequías y a los sacerdotes que trabajaban con Ezequías. Buenas, rectas y verdaderas. Bien, vamos a llegar a esta conclusión otra vez. Nunca se usaron los diezmos para ninguna otra actividad que no fuera la que fue indicada por Dios. Los diezmos eran para uso exclusivo de los levitas. Bien, voy a salir un poquito de mi estilo. No me gusta leer citas. Ella misma dice que en un sermón el pastor no tiene que pasarse leyendo citas, tiene que presentar la Biblia. Pero esto te puede ayudar, fíjate poquito. El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Está subrayado. Debe ser llevado, ¿a dónde? A su tesorería, para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Y la última que te leo. Esta lo escribió para el pastor. Dice, el ministro, el pastor, no debe pensar que puede retenerlo y usarlo según su criterio personal, porque es ministro. No debe respaldar con su influencia ningún plan para apartar de su uso legítimo los diezmos y las ofrendas de Dios. Estos deben colocarse en su tesorería. Más claro, échele agua. Constantemente, algunos hermanos me dicen, pastor, yo estoy dando muchos diezmos. ¿Qué te parece si utilizamos esto para construir? No, hermano, no. Para construir vas a tener que dar tus ofrendas, no tu diezmo. Tu diezmo no lo determinás vos ni yo. El ministro no puede respaldar con su influencia ningún plan para un uso legítimo de los diezmos. Los diezmos son para usar para lo que Dios dice. Y después hacemos el sacrificio y damos las ofrendas para terminar los planes que tenemos para con la iglesia. Terminamos. 3 cositas y terminamos. El diezmo pertenece a Dios y debe ser devuelto. Creo que quedó claro. 2, su administración no le corresponde ni al sacerdote, al pastor, ni al adorador, sino a un equipo designado para este fin. Y te cuento. Hay un reglamento en la iglesia adventista que jamás el pastor puede ser tesorero de la iglesia. Y más aún, la esposa del pastor no puede ser tesorera de la iglesia. Nunca. Si conoces alguna por allí, reúnanse en la junta y cambien a esa tesorera. En 38 años de ministerio, jamás Gloria fue ni siquiera ayudante de tesorería. Yo como pastor tenía que ir a ayudar a enseñar al hermano, en aquel tiempo hacer con lapicitos, con borrador, para no equivocarse. Pero ni el pastor ni la esposa, en la iglesia adventista, pueden hacerse cargo de la tesorería. 3, los diezmos no pueden ser usados para otro fin, ni aún dentro del santuario. Solamente para el fin por el que fue estipulado. Bien, anoche te dije que tenía muchas historias. Y sabes que me costó dormir. Me costó dormir anoche. Y demoré un montón para dormir. ¿Qué les cuento a los hermanos? Y te quiero contar algo. Estábamos trabajando en Amazonas. Yo era el secretario ministerial de la asociación y tuve experiencias maravillosas. Me acuerdo que un día hicimos una santa cena para los ancianos de Manaus.
Manaos en aquel entonces tenía 164 iglesias. Tuvimos que contratar un club para hacer la Santa Cena un sábado de tarde. Había 700 ancianos más sus esposas. 1.500 personas, solamente ancianos y sus esposas. ¿Quién les habla? Dirigía la ceremonia. ¿Quiénes eran los diáconos? Los diáconos eran el presidente de la Asociación Central Amazonas, el secretario, los departamentales, los pastores servíamos a los ancianos. Una experiencia maravillosa. No te cuento mucho porque no tenemos el tiempo. Gloria trabajaba como capellana de las dos de los 3 colegios que teníamos en Manaos. Y tenía más o menos 1.500 alumnos a su cargo. Estábamos felices. Decíamos, de aquí no nos vamos nunca más de Brasil. Pero, llegó noviembre y mi hijo Marcos ya estaba estudiando teología y administración de empresas en San Pablo. Y ahora Pablo y Esteban terminaban la secundaria. ¿Qué vas a estudiar, Pablo? Quiero ir a Puigari, papá. Quiero estudiar tal cosa. Listo, hijo, vamos a ver para que vayas a Puigari. ¿Qué vas a estudiar, Esteban? Quiero estudiar ingeniería civil, papá. Y ahí tenía un libro grandote. Quiero estudiar ingeniería civil por la otra razón. Está bien, vas a estudiar ingeniería civil. Entonces, oramos con Gloria y dijimos, tenemos que volver a nuestro país. ¿Por qué? Porque la economía de Brasil no estaba muy buena. Y la Universidad de Adventista de Plata me costaba el doble de lo que costaba la universidad en Brasil. Además, para que mis hijos salieran de Manaos, necesitaba 1.200 reales en pasaje de avión, porque por colectivo eran 7 días entre barco y colectivo para llegar hasta San Pablo. 1.200 reales para el pasaje de un hijo mío y yo ganaba 1.200 reales. O sea, necesitaba 3 meses de sueldo para que mis hijos fueran hasta la universidad y 3 meses de sueldo para que volvieran de la universidad. Oramos con Gloria, hablamos, lloramos y dijimos, tenemos que quedarnos, queremos quedarnos, era así, queremos quedarnos en Brasil, pero tenemos que volver a nuestro país. Necesitamos volver a nuestro país. Y esa necesidad era más bien económica, no cerraban los números. Presenté mi carta al presidente a principios de noviembre y le digo, pastor, queremos volver a nuestro país y queremos por favor que voten nuestro retorno. Y el presidente me dijo, no te vas a ir, Lidio, no te vas a ir, Brasil te necesita y vos necesitas a Brasil. El presidente de la Unión te quiere, tiene un plan maravilloso para vos, Lidio, no te vas a ir. Le digo, mi corazón me dice que me quede, mi mente me dice que tengo que ir. Insistimos y el presidente me tuvo 1 mes y medio. No te vas a ir, no te vas a ir, queremos que te quedes, queremos que te quedes. Y el día 12 de diciembre, ya casi a fin de año, me dice, Lidio, finalmente estudiamos en la Junta tu pedido y te podés ir a Paraguay. Faltaban 3 semanas para terminar el año. Gloria tenía que viajar en poquitos días porque Pablo y Esteban se graduaban. Ella tenía que ir a la graduación, yo no salía, porque mi familia por 38 años fue la iglesia. La iglesia fue mi Navidad, mi Año Nuevo, mi Semana Santa por 38 años. Gloria se fue, pero teníamos allí, pueden volver a Paraguay y teníamos 3 semanas para vender nuestras cosas. El director del colegio llamó a Gloria y le dice, me enteré que están volviendo a su país, ¿qué van a hacer con sus cosas? Queremos venderlas. ¿Cómo las van a vender? No sabemos cómo las vamos a vender. El director le dice a Gloria, ofrecele a los empleados, colegio de más de 1.000 alumnos, ofrecele a los empleados del colegio. Yo te pago a vos al contado por todos tus muebles y les cobro en cuota. Y a Gloria, que le encanta vender, en 2 días me dejó la casa vacía. Le pedí por favor al que me compró la cama y la heladera, déjamela por favor hasta fin de año. Y así ocurrió.
Le dijimos, hablamos con Gloria, nos arrodillamos, Dios tiene un plan para nosotros, tenemos que volver. Y volvimos. Solamente que el año siguiente cambiaron las cosas. Argentina se fue al bombo con su economía. Y Brasil dio un cambio sustancial. Y ahora la Universidad Adventista del Plata me costaba la mitad de lo que costaba la universidad en Brasil, y yo tenía 2 hijos en Brasil. No había forma, ni fabricando dinero, que pudiera pagar los estudios de mis hijos en Brasil. Busqué todas las soluciones posibles, no encontré ninguna. Hablé con mis hijos, porque en realidad mis hijos siempre fueron mis mejores amigos. Mis 3 hijos son mis mejores amigos. Hablamos y mis hijos me dicen, papá, no nos saques del colegio. Esteban me dice, vamos hijo, estudiar en Paraguay. No, papá, San Pablo tiene los mejores laboratorios de ingeniería. Me quedo, papá. Alquilanos un departamentito. Y pensamos, preguntaron, teníamos dinero para el departamentito, y después nos dimos cuenta que el departamentito no tenía camas, no tenía mesa, no tenía sillas, no tenía nada. Y le digo a Esteban, ¿cómo vas a hacer tus planos de ingeniería? Me dice, no te preocupes, papá. Escuché muchas veces de mis hijos, no te preocupes, papá. Voy a hacer los planos en el piso, pero quiero seguir estudiando. Bueno, así que arreglamos todo. Se fue mi hijo, ya vivíamos en Paraguay, se fue mi hijo mayor a terminar todas las gestiones para conseguir el departamentito. Se fue con la plata para pagar, creo que eran 3 meses de alquiler. Y después de algunos días se fue Esteban, mi hijo menor, también. Pablo fue a la UAP, mi hijo menor fue a San Pablo, y le di los últimos $50 que tenía. Y le dije a Esteban, por favor, mi hijo, teneme paciencia. Comprate la colchonetita más fina que te alcance, 2 colchonetas que te alcance $50. Me dice, no te preocupes, papá, no te preocupes. Nos vamos a arreglar. Salió mi hijo, subió a la empresa Risa, se fue a San Pablo con $50. Creo que no se compra 2 colchones con $50. Pero yo creía que se podían comprar 2 colchones con $50. Salió mi hijo, viajó, y mientras viajaba, llamo a Marcos, que ya estaba allá, y le digo, Marcos, teneme paciencia, por favor. Cómprense 2 colchonetitas, después vamos a conseguir dinero, les voy a comprar cama, les voy a comprar mesa. Dios va a proveer, mi hijo. Y después de un rato, después de una media hora que hablé con Marcos, recibo un mensajito, dice, papá, llámame. Y digo, más problemas. Llamé a Marcos otra vez, el hermano menor todavía estaba viajando, y me dice mi hijo mayor, papá, me llamaron de Bauru. Bauru es una ciudad grande, allí en San Pablo, a varias horas de la Universidad Adventista. ¿Y qué te dijeron, mi hijo? ¿En qué problema te metieron? No, papá, me llamaron de Bauru y me dijeron, no es posible que los hijos del pastor duerman en el suelo. Papá, no sé cómo se enteraron, yo no le conté a nadie. Alguien se dio cuenta y contó a alguien. Y me llamaron de Bauru, me dijeron, no sé quién, papá, no sé quiénes son. Me dijeron, no es posible que los hijos del pastor duerman en el suelo. Le estamos llevando los muebles. Y mientras mi hijo viajaba de Paraguay a San Pablo, con $50 para comprar 2 colchones, alguien que nunca supe quién fue, nunca, cargó en una camioneta, no sé de dónde lo consiguió, cama, colchones, mesas, sillas, heladera, cocina, cubiertos, hasta una licuadora. Y saben, ahora tenía otro problema. No tendrán lugar donde guardar las bendiciones, dice Dios. No cabían todas las cosas que regalaron a mis hijos en el pequeño departamentito.
porque Dios promete, dice, pruébenme, dice, denme la oportunidad de probarle que esto es verdad. Y eso era verdad. Finalmente, hermanos, cuando mis hijos, nunca nos enteramos quién nos regaló. Cuando mis hijos se graduaron, dijeron, muchachos, no venden absolutamente nada de esto. Busquen quién necesita. De gracias recibiste, dad de gracias. Y sabe, hermano, todavía no terminó la historia. Tenía muchísimas aperturas económicas, ya no había reserva. Toda mi estrategia para ahorrar se fue al bombo porque no tenía absolutamente nada para ahorrar. Y un día me golpean la puerta. 99,9% de los que golpean mi puerta son porque necesitan de los servicios del pastor. Golpearon a mi puerta y yo digo, está bien. Abrí, había un hermano y su esposa, necesitamos hablar con usted, pastor. Pasen. Entraron, se sentaron a la sala. ¿En qué les puedo servir? Necesitamos que la hermana Gloria también esté presente. Gloria, vení. Y allí en la sala, las dos parejas nos sentamos, hablamos de bueyes perdidos, hasta que finalmente el hermano dice, pastor, con mi esposa siempre tenemos una reserva, siempre. Y cada tanto, parte de esa reserva, le oramos a Dios y le decimos, Señor, decinos quién necesita. Y Dios nos dijo que ustedes necesitan dinero en este momento. Y le dije, hermano, por el orgullo que tenemos todos, se habrá equivocado Dios, hermano. Y yo le estaba mintiendo. Se habrá equivocado Dios, hermano. No soy esa persona. Hay gente que necesita más que yo. Y los hermanos dicen, pastor, ahí está en la mesa. No me entregaron. Ya puse, ahí está ese sobre que está ahí en la mesa. Ese es el sobre que guardamos para usted. Dios nos dijo que usted tiene necesidad. Y ahí está el dinero. Hermanos, lo que les cuento, lo que les conté ayer, lo que les conté en todos estos días, no es teoría, no es teoría. Conozco a ese Dios como la palma de mis manos. Y ese Dios, hermanos, como cantamos, y vamos a cantar otra vez el himno. Si no te dijeron el himno, por favor, prepara ese canto, el lema, lo vamos a cantar una vez más y vamos a orar después. Dios es siempre fiel, Dios no te va a fallar. Probalo, probalo. Como decía el versículo, denme una oportunidad de probarles. Denme una oportunidad. Dale una oportunidad a Dios. Dios tiene grandes bendiciones para vos que no vas a tener lugar donde guardarlas. Vamos a cantar y hacer tu decisión con la cabeza y con el corazón. Deja de jugar al ser inteligente. Dios es más inteligente que vos. Haz el negocio con Dios y deja que Él maneje tus finanzas. Cantamos y oramos finalmente.
vamos a orar. Y quiero decirte, quiero orar por vos, voy a orar por mí también. Quiero decirte que mi oración no va a ser cuestión de semántica. No voy a usar la palabra no voy a usar la palabra ayúdame. No le voy a pedir a Dios que te ayude. ¿Por qué no? Porque Dios no es tu ayudante. Él es tu jefe. Le voy a pedir a Dios que Él te use, no que te ayude. No le pidas a Dios ayuda. Él no es ayudante, Él es jefe. Pedir a Dios, Señor, aquí estoy en tus manos. Usa mi cabeza, usa mi corazón. Haz de mí lo que a ti te parece, Señor. Oremos. Santo Padre, gracias te damos porque has hablado a nuestro corazón y a nuestra mente en estos días. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque nos has demostrado muchísimas veces que tus promesas se cumplen. Que tus palabras, Señor, se cumplen así como tú las has escrito en tu palabra. Por eso, Señor, una vez más, entregamos nuestra vida a ti. Te entregamos primero nuestro corazón. Nos entregamos nosotros mismos. Y te entregamos, Señor, por sobre todo nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón. No queremos tu ayuda, Señor. Queremos que tú nos uses. Queremos ser instrumentos en tus manos. No te queremos como secretario. Te queremos, Señor, como jefe de nuestra vida. Nuestra vida, Señor, no es nuestra. Somos simplemente administradores de ella. Somos buenos, regulares y malos administradores de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy te decimos, úsame, Señor. Usa mi cabeza, usa mi corazón. Y también, Señor, usa mis recursos que muchas veces los mal utilizo para satisfacer mi egoísmo, mi codicia. Tu pueblo necesita, Señor. Hay más de 4.000 millones de personas que ni siquiera escucharon el nombre de Jesús, que no saben lo que es la Biblia. En nuestro vecindario, Señor, hay mucha gente que necesita escucharte. Y, Señor, necesitamos de recursos. Necesitamos que tu radio siga predicando, que la televisión siga predicando, que los pastores sigan trabajando con fervor, con entusiasmo. Y, Señor, no solamente hoy te ofrecemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dijimos, Señor, que nos entregamos nosotros. Usa también, Señor, nuestro conocimiento. Usa también nuestros talentos para que le digamos a nuestros familiares que no te conocen quién es Jesús, quién es Dios, que le contemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que tenemos un Dios maravilloso que nos sacó 1000 veces de aprietos y que también, Señor, puede actuar en la vida, en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Padre, y bendice a cada uno de mis queridos, amados hermanos que compartieron estos días, estas jornadas preciosas. Bendice a cada líder de este distrito, a su pastor, y rogamos también, Señor, por los administradores de tu iglesia, que cargan sobre sus hombros una pesada responsabilidad, a los administradores de cada institución de esta iglesia, aquí en este país, Señor, y en el mundo. Dale sabiduría, dale, Señor, destreza, dale habilidad para saber qué hacer, Señor, en el momento preciso, cuando se presentan tantos problemas como los que hay hoy. Lo pedimos, Señor, una vez más, toma nuestra vida, haz de ella lo que tú quieras. Te lo decimos, te damos el permiso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.